Tengo 3 preguntas que se hicieron el sábado y voy a tomar el tiempo para contestar estas preguntas rápidamente. La primera pregunta dice lo siguiente: quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, pero no estoy de acuerdo con la doctrina del diezmo y ofrendas. Bueno, en realidad, si amamos a Jesús, vamos a obedecer lo que Jesús enseña en su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios y está muy claramente revelado en el Nuevo Testamento que el diezmo es parte del plan de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejas lo que es más grave de la ley, la justicia, el juicio y la fe. Luego dice: es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, se necesitan las dos cosas. Y el apóstol Pablo, quien fue llamado por Jesús en el camino a Damasco, dijo en 1 Corintios 9 que los que trabajan del Evangelio vivan del Evangelio, como los sacerdotes en el sistema levita vivían del altar y vivían del templo. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes vivían del diezmo. Así que el apóstol Pablo dice: así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es inconcebible que Dios le hubiera pedido más al pueblo de Israel que lo que nos pide a nosotros hoy en día. Que a Israel le pedía diezmos y ofrendas y hoy no nos pide nada. Eso es inconcebible. Así que en realidad, si amas a Jesús y quieres seguir los pasos de Jesús, vas a querer diezmar y ofrendar más aún de lo que hacía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entregaba el 33% de sus entradas al Señor. 33%. Así que nosotros no podemos hacer menos que eso, por lo menos esa cantidad. ¿Perdón? ¿Cómo es lo del 33%? No puedo tomar el tiempo para explicarlo ahora porque tenemos un tema que estudiar. Ok, otra pregunta, esta la voy a contestar rapidito. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Job 38 y el versículo 7? Ahí se mencionan 2 grupos. Se mencionan las estrellas del alba y los hijos de Dios. Las estrellas del alba representan ángeles. En lenguaje simbólico, estrellas significan ángeles. Los hijos de Dios, y esto nada más van a tener que aceptarlo por fe, al menos que consiguen el cassette en la serie número 33 que está en la lista. Está un tema completo identificando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Es decir, que hay otros mundos habitados en el universo de Dios. Son mundos perfectos, de seres santos, y están más allá de este planeta. La Iglesia Adventista no es la única que tiene ese concepto. Aún Billy Graham, el más grande evangelista en los últimos 50 años, ha escrito repetidas veces que él cree que en el universo hay muchos otros mundos habitados con seres que nunca pecaron. Así que hay muchos teólogos que creen eso, no solamente adventistas. Así que los hijos de Dios que se mencionan allí son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y la razón por la cual en Job va Satanás entre los hijos de Dios es porque Satanás le había robado este planeta a Adán. Originalmente Adán era el representante de este mundo cuando Dios lo creó. Pero la razón por la cual fue Satanás, según Job el capítulo 1, esa reunión celestial como representante de este planeta, es porque Satanás, cuando venció a Adán, le quitó el puesto a Adán. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, le quitó el puesto al diablo. Y ahora Jesús representa este planeta. Ok, ahora tenemos una última pregunta. Como las cortinas donde se asperjaba la sangre no olía mal y causaba que los moscos vinieran? Indudablemente que sí. No dice la Biblia
Ni la Biblia dice cómo olía ese velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ni tampoco dice cómo se lavaba el velo. Pero si la experiencia nos enseña algo, es que la sangre en un desierto caliente hiede y a lo mejor trae moscos. ¿Qué estaba tratando de enseñar Dios a través de esto? En la sangre llevaba el registro del pecado, porque se trasladaba el pecado a la víctima, luego se sacrificaba a la víctima y la sangre llevaba el pecado. Así que Dios estaba tratando de enseñar que el pecado es, ¿qué cosa? Es desagradable a Dios, hiede. Por eso dice que vuestros pecados han llegado hasta el cielo. Así que no sabemos exactamente lo que se hacía con la cortina, pero durante el transcurso de un año tiene que haber olido terriblemente. Es cierto, esta es una cuarta, pero está en la misma hoja. ¿Es cierto que Jesús perdió su omnipresencia al encarnarse como humano? No, Jesús no perdió su omnipresencia. El Señor Jesucristo escogió voluntariamente limitar su omnipresencia. Es decir, escogió desde cuando se encarnó nunca usar más su omnipresencia, ni su omnisciencia, ni su omnipotencia. Es decir, Jesús ha adoptado la naturaleza humana para siempre, no solamente durante el tiempo que pasó en esta tierra, sino para siempre. Jesús ha escogido no usar sus poderes divinos. Les doy una ilustración para que podamos entender, y es una ilustración tal vez no tan perfecta, pero por lo menos nos ayuda a pensar de este asunto. Es, por ejemplo, como si Superman existiera y Superman escogiera venir a vivir al planeta Tierra, teniendo el poder de volar, teniendo el poder de derretir metales, teniendo el poder de soplar durísimo, y tuviera todos esos poderes Superman, pero cuando viniera a este planeta dijera: aunque yo tengo todos esos poderes, yo no los voy a usar, voy a vivir como ellos. Así es con Jesús. Jesús tenía todos esos poderes, los tiene todos esos poderes, pero ha escogido entregarlos en manos de su Padre, no usarlos, porque Él escogió vivir como uno de nosotros. Así que no perdió su omnipresencia, ni su omnisciencia, ni su omnipotencia, sino que escogió limitar el uso o el empleo de estas facultades. ¿Perdón? Por amor al hombre. Por amor al hombre, sí, para identificarse con nosotros, exactamente. Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos al estudio que nos toca esta noche, un estudio fascinante que se titula La Luz Menor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí en este lugar para cantar alabanzas a tu nombre, para hablarte en oración y también para escuchar tu voz hablándonos a través del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Particularmente te pido por aquellas personas que están visitando hoy. Ayúdales a comprender las grandes cosas que vamos a estudiar. Y te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 y 6. San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 5 y 6. Mientras ustedes están buscando esos dos versículos, necesito compartir con ustedes una profecía que Dios dio en el Antiguo Testamento en cuanto a la venida del Mesías. Esa profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas. Se encuentra registrada en Daniel, el capítulo 9. No tenemos tiempo de estudiar en detalle esa profecía, pero
si tuviéramos tiempo, les demostraría que esa profecía de las 70 semanas apuntaba hacia 3 grandes eventos que se iban a realizar al final de ese periodo de 70 semanas, que en realidad son 490 años, porque el principio día por año se aplica. 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Durante la última semana o durante los últimos 7 años iban a suceder 3 cosas de trascendental importancia. Una, el Mesías iba a ser ungido. Segundo, al Mesías se le iba a quitar la vida. Y en tercer lugar, la nación judía iba a ser rechazada por Dios como su pueblo o su instrumento escogido para esparcir el Evangelio, y la iglesia cristiana iba a tomar el lugar del pueblo de Israel literal. Ahora, obviamente que cuando se iba a cumplir esta profecía, hubiera sido necesario darle en la tierra publicidad, porque ¿de qué valía que hubiese esta profecía, llegara el momento de cumplirse la profecía y no hubiese un anuncio terrenal de que el tiempo de esta profecía estaba llegando, el tiempo del cumplimiento de la última semana estaba llegando? Por eso fue que Dios levantó a un hombre muy bien conocido, indudablemente por todos nosotros, con el nombre de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue levantado por Dios para anunciar que la profecía de las 70 semanas estaba por cumplirse, que había llegado la última semana de las 70 semanas, los últimos 7 años de los 490 años, y que ahora el pueblo podía esperar la venida del Mesías. En Mateo 3, 5 y 6 se relata el entusiasmo religioso que había entre el pueblo de Israel. Dice allí lo siguiente: y salía a él, es decir a Juan, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos sabían que antes de la venida del Mesías iba a venir un precursor, porque Dios había dicho que iba a mandar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Es decir, antes de venir del Mesías iba a venir un precursor para preparar el camino, para anunciarlo. Y la gente en Jerusalén, Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, cuando vieron la obra de Juan, que vestía como Elías, que comía como Elías, que vivía en el desierto como Elías, dijeron: este tiene que ser el precursor. El Mesías está a las puertas. Y dice que había una sensación extraordinaria entre el pueblo. Ahora vamos a notar algunas cosas interesantes en cuanto a este mensajero que levantó Dios, Juan el Bautista. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 19. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 19, y voy a leer hasta el versículo 22. 1, 19 al 22. Vamos a estudiar algunos detalles en cuanto a este profeta, porque en la segunda mitad de nuestro tema de esta noche vamos a estudiar en cuanto a otro profeta que es paralelo a este profeta que menciona Juan 1. Dice allí: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió:
no. ¿Cómo respondió Juan cuando le dijeron, ¿eres tú el profeta? No. Dijo, no. Recuerden eso, porque vamos a volver a ello después. Ahora, si Juan el Bautista dice que no era profeta, entonces, ¿quién era? Noten Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Nos dice quién era Juan el Bautista. Él decía, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién era? Noten Lucas 7 y el versículo 27. Hablando de Juan dice, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi, esa palabra es importante, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, es decir, delante del Mesías, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cómo se le llama a Juan el Bautista? ¿El qué? El mensajero del Señor o el mensajero de Jehová. Le preguntan, ¿eres el profeta? No. Pero según esta profecía que viene de Malaquías 3, nos dice que Juan el Bautista era el mensajero que Jehová iba a enviar para preparar el camino para la primera venida del Señor Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que Juan el Bautista era profeta? Claro que era profeta. Noten Lucas 7 y el versículo 26. Aquí está hablando Jesús. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pregunta Jesús. Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Qué era Juan? No solo un profeta, sino que era más que un profeta. Es decir, Juan el Bautista dice, yo no soy el profeta. La Biblia lo llama el mensajero del Señor. Pero encontramos que Jesús dice que no era un mero profeta, sino que era más que un profeta. Ahora vamos a Juan, el capítulo 5 y el versículo 31. Y quiero que noten aquí que Juan tenía una función muy especial. Juan 5 y el versículo 31, y vamos a leer hasta el versículo 33, y hay una palabrita que se usa vez tras vez en estos versículos. Dice en el versículo 31, hablando Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pregunto, ¿tenía Juan el testimonio de Jesús? Claro que sí. Su propósito era dar testimonio en cuanto al Señor Jesús, es decir, tenía el testimonio de Jesucristo. Otro detalle interesante en cuanto a Juan es que Juan, según la Biblia, nunca hizo un milagro. Noten San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. San Juan 10 y el versículo 41 y el versículo 42. Y qué lindo es escuchar las páginas de la Biblia. Somos el pueblo del libro. Puede ser que ya no traigamos a la iglesia el himnario, pero por lo menos la Biblia debemos traerla. Como decimos en inglés. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Juan qué? Ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo era, ¿qué cosa? Verdad. No hizo milagros, pero lo que habló fue ¿qué? Verdad. ¿Dónde entonces radicaba lo importante del ministerio de Juan? ¿En sus milagros
milagros o en la verdad que enseñaba? En la verdad que enseñaba. Hoy en día la gente lo que quiere son milagros. Muéstrame un milagro y creo. Lo mismo decían en los tiempos de Jesús. Queremos señal para que creamos en ti. Hoy en día, mire, si yo ahorita fuera un curandero, aquí no cabría la gente, habría que hacer 3 o 4 sesiones. Pues todo el mundo, eso sí es de Dios, milagros, lenguas, lo sensacional, saltos, gritos, etcétera, baile, eso sí es de Dios. Pero aquí dice que Juan no hizo ningún milagro y lo importante era que enseñaba ¿qué cosa? La verdad de Dios. Ahora vamos a San Juan, el capítulo 1, San Juan, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 6 al 8. San Juan 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, otra vez la misma idea. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. ¿Juan era la luz? No. Juan dice que no era la luz, sino para que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero Dios lo levantó para dar testimonio de la luz. Pero ahora quiero que vayamos a San Juan el capítulo 5 y veamos algo muy interesante. Juan 5 y el versículo 35. Juan 5 y el versículo 35. Vamos a encontrar que Juan sí era una luz. No era la luz, pero era una luz. Dice Juan 5 y el versículo 35, hablando de Juan, y Jesús está hablando aquí. Él era ¿qué? Antorcha. ¿Qué era Juan? ¿La antorcha da luz? Sí. ¿Da la luz como la luz del sol? No. ¿Qué clase de luz es? Es una luz menor, claro que sí. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y ahora noten el versículo 36. Juan era la luz menor, pero el propósito por el cual Dios lo levantó era para dar testimonio ¿de qué? De la luz mayor. ¿Y quién era la luz mayor? Jesús. Dice en el versículo 36 Jesús, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, Dios levantó a Juan como una luz menor para llevar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y la luz mayor es Jesús, porque Jesús dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora repasemos lo que hemos estudiado. Juan se levanta cuando está terminando la profecía de las 70 semanas. El propósito es apuntar hacia el hecho de que viene el Mesías. Hay un gran despertar religioso entre el pueblo de Dios. Le preguntan si es el profeta, dice no. Entonces, ¿quién? El mensajero del Señor. Pero Jesús dijo que no era solo un profeta, sino que era más que un profeta. Y tenía el testimonio de Jesucristo. Nunca hizo un milagro. No era la luz, pero era una luz menor cuyo propósito era conducir a la luz mayor. Pero ahora tenemos un problemita. ¿Saben que había también otra luz menor que llevaba a la luz mayor fuera de Juan? Dice, ¿había otra luz menor? Sí. Vayan conmigo a Juan el capítulo 5 y el versículo 39 y 40. Juan 5 y el versículo 39 y 40. Vamos a ver cuál era la otra luz menor.
Dos luces menores dan testimonio de Jesús. Exactamente. Note lo que dice Juan 5 y el versículo 39. Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Una mejor traducción sería, escudriñáis las Escrituras. Es decir, ustedes escudriñan, ustedes estudian las Escrituras. Ahora escuchen. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué otra fuente dio testimonio de la luz mayor? Las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? En este tiempo no había Nuevo Testamento. En realidad está hablando en este momento ¿del qué? Del Antiguo Testamento. Noten lo que dice el versículo 40. Versículo 40. Dice Jesús, a pesar de que las Escrituras dan testimonio de mí, dice, no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Para que tengáis vida. Vamos al versículo 45. Versículo 45. Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿No creen que yo soy el acusador aquí? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién dio testimonio Moisés? Entonces Moisés también era una luz menor que llevaba a la luz mayor. ¿Sí? ¿Juan era una luz menor para llevar a la luz mayor? Claro que sí. E inmediatamente nos preguntamos, ¿para qué Dios levantó a Juan el Bautista como una luz menor si ya había las Escrituras que era una luz menor? Les voy a explicar. Es porque durante un periodo que se conoce como el periodo intertestamental, ese es el periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, alrededor del año 425 a.C., y cuando aparece Juan el Bautista. Durante ese periodo no hubo voz profética en Israel. Hubo silencio profético en Israel. Y durante ese tiempo entraron muchas costumbres y prácticas no bíblicas que no estaban de acuerdo con el Antiguo Testamento al pueblo judío. Durante ese tiempo entraron todas esas leyes en cuanto a la observancia del sábado que no están en la Biblia, pero que fueron inventadas por los rabinos. Durante ese tiempo penetró entre los judíos la doctrina de la inmortalidad del alma, la idea de que el alma del hombre no muere, sino que cuando muere el alma sale volando y se va a otra esfera. Durante ese tiempo entraron una serie de tradiciones que no estaban en armonía con la Biblia, que extraviaron al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Y por lo tanto, Dios levantó a Juan el Bautista para apuntar hacia la Biblia, hacia la otra luz, para que la gente pudiera ver en las Escrituras el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista no enseñó ni una sola doctrina nueva? Todo lo que enseñó Juan el Bautista ya estaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús vino al Jordán para bautizarse, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los que estaban allí? Cordero, ¿qué es eso de cordero? ¿Ustedes creen que ellos deben entender qué significaba la palabra cordero? No llevaban sino más de 1500 años sacrificando corderos. Inmediatamente iban a saber de qué estaba hablando Juan el Bautista. Iban a decir, oh, el santuario, oh, la muerte del cordero. Entonces, ¿este tiene algo que ver con el cumplimiento de la muerte del cordero? Juan no estaba inventando una doctrina nueva, sencillamente estaba diciendo, aquel que ustedes estaban esperando que viniera como el Cordero para quitar el pecado del mundo, aquí está.
Es decir, está alumbrando las páginas del Antiguo Testamento para que Juan y las Escrituras juntas apuntaran hacia Jesús y la gente pudiera discernir claramente a Cristo Jesús. Es decir, como la Biblia había sido oscurecida durante ese periodo, Dios alumbró las páginas de la Biblia para que pudieran ver en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. Le doy una ilustración. Antes de darles la ilustración, podría mencionarles que en Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque estaban en tinieblas. Les doy una ilustración. Yo llevo en Fresno, donde yo vivo, aproximadamente voy para 12 años en la iglesia donde estoy. Mucho tiempo para estar en una sola iglesia. Los miembros tienen que tener mucha paciencia. Y tiene uno que rebuscarse que predicar, porque conseguir nuevos sermones por 12 años no es cualquier cosa. Para no repetir manjar, hay que fajarse y estudiar. Pero recién cuando yo llegué a Fresno, llevaba ahí nada más como un mes. Quería una noche buscar un cassette de un sermón que yo había predicado. Y yo sabía que había un cuarto en la iglesia a donde estaban los cassettes, los masters, y yo quería buscar ese cassette. Así que fui allá al cuarto, entré, y claro, lo primero que uno hace es tratar de buscar el switch de la luz. Así que entré, dejé que se acostumbraran los ojos a la oscuridad, me puse a mirar por todas las paredes, nada, había una luna llena afuera, pero no pude, así que empecé a pasar la mano por las paredes buscando el switch de la luz, no podía encontrar el switch de la luz. Por más que intenté, no se veía por ninguna parte. Sabía que había luz porque había un bombillo en el techo, así que tiene que haber un switch en alguna parte. No lo conseguí. Así que fui a mi oficina y busqué una linterna. Y fui allá al cuarto donde estaban los cassettes con la linterna, prendí la linterna y claro, lo primero que hice fue alumbrar todas las paredes para ver si conseguía el switch de la luz y nada, ni con la linterna sabía dónde estaba el switch de la luz. Así que dije, voy a tener que conseguir el cassette con la linterna. Así que me agaché, busqué dentro de un escaparate allí, abrí con la linterna y se viró la linterna un poquito hacia arriba y miré, y debajo de un estante de libros estaba el switch de la luz. Así que inmediatamente agarré, prendí el switch de la luz y apagué la linterna. Yo pregunto, ¿cuál era el propósito de la linterna? El propósito de la linterna era llevarme a la luz, ¿qué? A la luz mayor. El propósito de las Escrituras era llevar a la gente a ver a Jesús, el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús, para prepararlos para la primera venida del Señor Jesucristo. Pero como estaban en tinieblas, no entendían las Escrituras. Moisés los acusaba porque no veían a Jesús en los escritos de Moisés. No querían venir a Jesús para que tuvieran vida. Dios dijo, yo les voy a echar una ayudada a este pueblo, yo voy a levantar a un profeta para que alumbre las páginas del Antiguo Testamento para ver si de pronto, alumbrando las profecías en cuanto al Mesías, lo pueden discernir. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Juan no trajo, el propósito de Juan no era traer nuevas doctrinas, el propósito de Juan era atraer la atención de la gente a las Escrituras que hablaban del Mesías. No traer nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevos conceptos, sino atraer la atención de la gente a las Escrituras que ya habían sido dadas para que las Escrituras pudieran discernir a Jesús, el Mesías. Profecías como las 70 semanas, profecías como del Cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca, profecías como el Salmo 22, donde el Mesías dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inmediatamente, al Juan apuntar hacia esas Escrituras y ellos mirar a Jesús, iban a discernir a Jesús en las Escrituras. Esas dos luces menores tenían el propósito de llevar a Jesús la luz mayor. Juan, Dios lo levantó, en otras palabras, para llevar al pueblo de regreso a las Escrituras,
que aceptando las Escrituras pudieran discernir a Jesús y estar preparados para la venida del Mesías. Noten Lucas el capítulo 1 y el versículo 17. San Lucas 1 y el versículo 17 para que vean cuál fue la función de Juan. San Lucas 1 y el versículo 17. Aquí está hablando de Juan y dice: Él, es decir, Juan, irá delante de él, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo que bien dispuesto. ¿Cuál era el propósito de Juan? Preparar a un ¿qué? A un pueblo bien dispuesto para recibir ¿a quién? Al Mesías. Iba a ir delante del Mesías para preparar al pueblo para recibirlo. Juan también vino para restaurar todas las cosas. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11. Vino a restaurar todo lo que había sido derribado durante el período intertestamental. Dice en San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y luego ¿qué dice? Y restaurará todas las cosas. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa inventar algo nuevo, algo que nunca se ha visto, algo que nunca se ha oído. Eso es restaurar. No, restaurar es colocar de nuevo en su lugar aquello que se ha olvidado, aquello que la gente no comprende, aquello que la gente ha enterrado debajo de un montón de error. Es decir, el propósito de Juan era restaurar todo lo que había sido derribado, de tal manera que la gente pudiera estar preparada para recibir al Mesías. Y claro, todo el mundo quería a Juan. El pueblo de Israel, a quien Juan fue enviado, ¡wow!, la gente lo quería con todo el corazón. Los líderes religiosos decían: este hombre es de Dios, hay que recibir al Mesías. ¿Fue así? No. Como todos los profetas, el mismo pueblo a quien fue enviado Juan lo odiaba. Especialmente los ministros de la época y los teólogos de la época, en el mismo pueblo de Dios. Vamos a leer algunos textos, San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18, para que vean cómo trataron a Juan el Bautista. San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Dice aquí: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vaya, qué forma de recibir a un profeta, ¿verdad? No comía ni bebía, es decir, era temperante, y decían: este tiene un ¿qué? Tiene un demonio. Noten Lucas 7, 29 y 30. Lucas 7 y el versículo 29 y 30. Un texto también que habla de cómo trataron a Juan. Dice allí en el versículo 29: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Fíjense, los que lo recibieron fueron los publicanos, los desterrados de la sociedad, que los judíos no querían para nada. Hoy diríamos los mundanos, los paganos, les gustaba escuchar a Juan. ¿Y qué de los teólogos y los pastores de la época? Versículo 30. Más los fariseos eran como los ministros de la época, y los intérpretes de la ley, que eran los teólogos de la época, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados de Juan. ¿Dónde radicaba el problema? No tanto con el pueblo, sino con los ministros y con los teólogos. Vamos a un texto más.
Mateo 17 y el versículo 12 y 13. Mateo 17 y los versículos 12 y 13. Aquí está hablando Jesús. Y fíjense lo que dice Jesús. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y cómo lo trataron? ¿Y qué? Y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo trataron como les vino en gana. Y ahora escuchen bien. Los que trataron a Juan así, también rechazaron a Jesús. Si usted rechaza la luz menor, ya sea la Biblia o ya sea la luz menor que apunta a la Biblia, va a terminar rechazando a Cristo. Porque dice aquí, nuevamente, en el versículo 10, en el versículo, ¿qué dije yo? En el versículo 12, dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Juan el Bautista no era perfecto. Ningún profeta era perfecto. Ningún profeta era omnisciente. Los profetas crecieron con el transcurso del tiempo en su conocimiento, a medida que Dios les revelaba su voluntad. Es decir, el profeta no lo sabía todo el día que Dios los llamó. Con su trayectoria Dios les iba revelando la verdad y cada vez la verdad era más y más clara. Tomemos por ejemplo el caso de Juan cuando empezó a predicar en Mateo el capítulo 13. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tenía ninguna duda. No dice, este podría ser el Cordero de Dios. No, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, Juan el Bautista no entendía bien que la venida del Mesías iba a tener dos etapas. La primera etapa, su primera venida para morir, y su segunda venida para reinar, destruir a los impíos y establecer su reino eterno. Juan el Bautista no entendía la idea de que el Mesías iba a tener dos reinos. Por lo menos cuando Dios lo llamó al comienzo, porque en su sermón dice que seguro está en su mano y cosechará su era, y el trigo reunirá al alfolí y la paja la quemará ¿en qué? En el fuego que no se apaga. Es decir, para él, cuando viniera el Mesías, iba a destruir a los impíos e iba a salvar a los judíos que eran sinceros y que recibían al Mesías. Pero luego, Juan el Bautista fue a parar a la cárcel. Y Juan el Bautista empezó a tener dudas. Empezó a preguntarse, ¿será este de verdad el Cordero de Dios? Como que no cuadra con la idea de que va a quemar a todos los impíos, porque dice, si te pegan en la mejilla derecha, voltea a la izquierda. Si te dice, camina 2 millas, ve con él 2. Si te dice, dame la capa, dale la camisa también. Amad a vuestros enemigos. No cuadra con el Mesías que yo conozco de las profecías. Y por lo tanto, manda a sus discípulos con un mensaje para Jesús. Y el mensaje es, lo pueden encontrar en la historia en Mateo 11. Dice, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Y van los discípulos de Juan a Jesús y le hacen la pregunta. Juan manda a decir, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Jesús no les contestó, si ustedes leen el relato, sino que Jesús hizo que se quedaran ahí todo el día. Y Jesús abrió los ojos de los ciegos, y Jesús sanó a los paralíticos, sanó a los leprosos, echó demonios, todo el día, y ellos viéndolo. Y cuando terminó el día, el Señor Jesucristo les dijo a estos discípulos, ahora regresen a la cárcel y cuéntenle a Juan las cosas que ustedes han visto.
Y cuando los discípulos de Juan regresaron allá a la cárcel, Juan, aunque no entendía todo, dijo: verdaderamente este hombre es el Mesías. Recordó la profecía de Isaías 61, a donde decía que el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a proclamar buenas nuevas, iba a librar a los encarcelados. Dijo: tiene que ser el Mesías porque está haciendo esto. No entiendo plenamente todavía la idea de los dos reinos, pero este tiene que ser el Mesías. Y Juan el Bautista murió en paz. Los profetas a veces Dios tenía que corregirlos en la trayectoria, crecían en su conocimiento. Por ejemplo, una vez Natán el profeta le dijo a David: oye David, tú vas a construir el templo. Dios me ha mandado a decir que tú vas a construir el templo. Y esa noche Natán tuvo un sueño y Dios le dijo a Natán: ¿y quién te dijo a ti que David iba a construir el templo? ¿De dónde tú sacaste esa idea? Ahora mañana vas a tener que decirle a David que no es él sino su hijo Salomón el que va a construir el templo. Así que el próximo día Natán va y le dice a David: ups, David, cometí un error aquí, no eres tú el que va a construir el templo, sino tu hijo Salomón el que va a construir el templo. Los profetas crecían en su conocimiento, no eran omniscientes. Ahora necesitamos hablar de otro profeta. Un profeta que se ha levantado en el tiempo del fin. Un paralelo impresionante con la historia de Juan el Bautista. Fíjense qué interesante que este profeta del cual vamos a hablar también se levantó en medio de un gran despertar religioso. Y escuchen lo que voy a decir. Esa profecía de las 70 semanas era la primera parte de una profecía más grande que se conoce como la profecía de los 2300 días. Es decir, la profecía de las 70 semanas era la primera parte de los 2300 días. Y así como cuando se iban a cumplir las 70 semanas, Dios levantó a un precursor para preparar el camino para la primera venida del Señor Jesucristo. Y hubo un gran despertar religioso. De la misma manera, cuando estaban por concluir o cuando concluyeron los 2300 días, hubo un gran despertar religioso donde se anunció: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Dios, cuando se cumplieron los 2300 días, levantó también a otro profeta. La misma profecía, pero la profecía en su final de los 2300 días. Esta persona a quien me refiero ha sido acusada, malograda, rechazada, odiada, ignorada por la misma iglesia a la cual fue enviada. Su nombre, Elena G. de White. Yo quiero decirles algunas cosas en cuanto a ella. Muchos de ustedes no son miembros de la iglesia adventista y no conocen mucho, posiblemente lo que han oído es negativo, pero ahora yo quiero compartir con ustedes el testimonio bíblico y el testimonio de ella en cuanto a su misión, porque la gente ha tergiversado quién fue ella y con qué propósito la levantó Dios. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que Elena G. de White nunca profesó ser profeta. Permítanme leerles unas citas de ella misma. Y enseguida van a empezar a captar un interesante paralelo. En su libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 40, dijo ella esto. Está hablando de un discurso que dio en una iglesia en Michigan, en Battle Creek, Michigan. Dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título.
mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. En Mensajes Selectos tomo 1, la página 39, declaró esto: la última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto con el propósito de hacer cada vez esta declaración: no pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o profetisa. Igual que Juan el Bautista dijo: yo no pretendo ser ¿qué? Profetisa. Entonces, ¿quién era? Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. Ella no está haciendo este paralelo conscientemente. Esto yo lo estudié, vi los paralelos, lo investigué y lo junté. Pero ella está diciendo esto inconscientemente. Ella no está haciendo la conexión con Juan el Bautista. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. Nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto, pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 36, dijo ella esto: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Así que le preguntan: ¿eres profeta? No. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. ¿Ustedes creen que ella era profetisa? Oigan, era más que un profeta. Noten esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Dice ella: mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. ¿Qué dijo Jesús de Juan? ¿Que era qué? Mucho más que un profeta. Dice: mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En la página 40 y 41 del mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, dice: mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. En la página 37 también dijo: ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Vaya interesante. Ahora pregunto, ¿Elena White tenía el testimonio de Jesucristo? Vayan conmigo a Apocalipsis 12:17. Esto es después de los 1260 años de los cuales hablamos el sábado en la tarde. Terminan en 1798. Fíjense, Apocalipsis 12:17, la característica que va a tener el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Apocalipsis 12 y el versículo 17 dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos?
Ya lo estudiamos. Los mandamientos son los 9 mandamientos de Éxodo 20. No son nada de 9. Bueno, los 10 mandamientos, pero uno cambiado. No. Dice aquí que una de las características de ese pueblo remanente, después de 1798, iba a ser que guardaban los mandamientos de Dios, pero otra característica tenían, y es que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tenía Juan? ¿Y en la iglesia remanente final qué tiene? ¿Y qué es eso del testimonio de Jesucristo? Vayan conmigo a Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Un texto que todos los adventistas conocen. Dice allí: yo me postré a sus pies, como se aparece un ángel, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿El espíritu de qué? ¿Saben por qué se le llama el espíritu de profecía? Porque la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Espíritu de profecía significa que es el don de profecía concedido por el Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia remanente también iba a tener el testimonio de Jesucristo, igual que tenía Juan. Ahora quiero leerles una cita donde Elena White habla del propósito de sus escritos. Una cosa que ustedes van a escuchar por allá afuera y también en la iglesia es que la iglesia adventista cree que la hermana White es otra Biblia. Falso. Eso sería como decir que Juan el Bautista era otra Biblia. El propósito de Juan era alumbrar la Biblia para que pudieran ver al Mesías en la Biblia, para que pudieran ver a Jesús, restaurar toda verdad, para que pudieran estar preparados para la primera venida del Mesías. El propósito por el cual Dios levantó a Elena G. White es el mismo, es para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pueda discernir a Jesús, restaurar toda la verdad que las iglesias han olvidado, para que puedan estar preparados ya no para la primera venida, sino para la segunda venida de Cristo Jesús. Noten esta cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 30. Fíjense la terminología que usa ella. Poco caso se hace a la Biblia. ¿Cómo? Poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Es decir, los escritos de Elena White tienen el propósito de ser una luz menor para conducir a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. ¿Y cuál es la luz mayor? Jesús. Erróneamente, como adventistas, hemos dicho que la luz mayor es la Biblia. No, señor. La luz mayor ya la identificamos como Jesús. Es decir, el propósito de Elena G. White es lo mismo que Juan, alumbrar las páginas de la otra luz menor que las iglesias han olvidado, para que la gente pueda ver a la luz mayor y prepararse para la venida de Jesús. Y alguno dice: ¿para qué una luz mayor? Una luz menor, ¿para qué si tenemos la Biblia? Por la misma razón que Dios dio a Juan en los días de Jesús, porque la gente, el pueblo judío, había olvidado la palabra de Dios, ignoró la palabra de Dios y se había extraviado de la palabra de Dios. Por eso Dios levantó a Juan para dirigir a la gente de regreso otra vez a las escrituras del Antiguo Testamento, para que pudieran entender las escrituras y ver de esa manera al Señor Jesús. Por ejemplo, durante la Edad Media, ¿ustedes no han oído hablar de la Edad Media?
Se conoce también como las edades oscuras. Yo pregunto, ¿se perdieron muchas verdades durante ese periodo? Déjenme mencionarles algunas. Se perdió de vista el Santo Sábado. Durante ese periodo entró el domingo como día de reposo. ¿Se necesitaba restaurar algo? Sí. Durante ese tiempo entró a la iglesia la idea de que los muertos todos saben. La idea de que cuando una persona muere, el alma sale volando al cielo si la persona fue buena, y sale volando al infierno si fue mala, y sale volando al purgatorio si fue medio mala, y va volando al limbo si no había alcanzado la edad de la razón. Etapas que la Biblia desconoce. Durante ese tiempo la gente extravió los ojos de su único intercesor y empezaron a orarle a la Virgen y a orarle a los santos. Era necesario restaurar lo que se perdió. Durante ese tiempo también empezaron a enseñar que la ley fue clavada en la cruz. Se perdió de vista la segunda venida de Cristo, porque la iglesia enseñaba, no, la forma como se va a establecer el reino de Cristo aquí es que la iglesia se una con el Estado y establezcan una sociedad ideal. Como resultado de la teología de San Agustín, se perdió de vista la doctrina de la segunda venida de Jesús. La doctrina de la salud, olvídese, la gente en la Edad Media moría, muchos en su infancia, muchos en su juventud. Todo el mundo comía carne de puerco, todo el mundo se emborrachaba, yendo directamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Decían, creemos en las Escrituras, aceptamos a Jesús, pero estaban rechazando las grandes doctrinas. Y por lo tanto Dios dijo, como no entienden las Escrituras, yo voy a levantar a Elena G. de White para alumbrar las páginas de la Biblia, para que nuevamente vean todo eso que se ha olvidado durante las edades oscuras. ¿Me están entendiendo? Elena G. de White no fue levantada por Dios para añadirle a la Biblia ni para traer nuevas verdades que no están en la Biblia. Ella fue levantada para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir y esclarecer la palabra que ya ha sido dada. Pero Elena G. de White nunca hizo milagros. Fíjense esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. Dice Elena G. de White, algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Lo mismo dijeron de Juan. No hay nada nuevo debajo del sol, mis hermanos y hermanas. Lo dijo el sabio y tenía razón. Ahora, ¿qué relación sostiene Elena G. de White con la Biblia? Yo creo que la mejor forma de saberlo es dejar que ella misma nos diga. Elena White no es otra Biblia. Mire, no hay ni una sola doctrina que tiene la Iglesia Adventista que no se pueda comprobar con la Biblia sola. Ni una. Elena White lo que hace es esclarecer y ampliar lo que contiene la Biblia. Déjenme leerles esta cita de la hermana White, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 280 y 281. Ella misma explica por qué Dios la levantó. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ¿si os qué? Si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ahora escuchen bien, con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Yo pregunto, si el pueblo judío en los días de Jesús hubiese estado obedeciendo la Biblia, ¿hubiera sido necesario levantar a Juan? ¿Para qué? Si con la una luz menor ya habían visto a Cristo, estaban listos para recibir, pero como no aceptaban la Escritura, Dios dice, les voy a echar una ayudadita. ¿Hay que darle gracias a Dios por eso? Claro que sí. Ahora, sí, fíjense lo que sigue diciendo. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios por
lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadoras. Los testimonios escritos, no, cuando ella dice testimonios escritos está hablando de sus escritos. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. ¿Entendieron eso? Lo leo de nuevo. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vividamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. Y saben, anoche el tema es una ilustración de esto. ¿Saben dónde fue que se me ocurrió la idea investigar ese tema que yo os compartí anoche? Leyendo el libro Patriarcas y Profetas, donde Elena de White dice que después de descansar el sábado Dios lo santificó. Y yo, wait a minute, un momentico, dije yo, ¿después? ¿Lo santificó después? ¿Es bíblico eso? ¿Saben lo que dice? No me quedo solo con Elena de White. ¡Ay, qué gran revelación! Gracias, hermana White. No. ¿De dónde dice la Biblia eso? Ella me despertó la inquietud. Y cuando me despertó la inquietud, ¿a dónde fui? A la Biblia, para descubrirlo en la Biblia. Esa es la forma como debemos manejar el espíritu de profecía. Dice ella, el deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes se revela claramente en la Biblia, dice ella. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, como hizo con Juan, a fin de que todos quedasen sin excusa. Les doy un ejemplo. Una vez estaba yo teniendo una campaña en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Estaba manejando un lugar, tenía puesto una emisora cristiana. Y el que estaba hablando en la emisora estaba contestando preguntas en vivo del público. La gente llamaba y él contestaba las preguntas. Y alguien llamó y le dijo, mire señor, yo tengo dos preguntas. Pregunta número 1, ¿es pecado fumar? Pregunta número 2, ¿me voy a ir al infierno por fumar? Y colgó. Ahora, si les aterran las preguntas, les va a aterrar más las respuestas. Ese pastor cristiano que estaba contestando las preguntas dice, en respuesta a su primera pregunta, le puedo asegurar que fumar no es pecado, porque no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que dice no fumarás. Y es verdad. No hay ningún versículo en la Biblia que no dice que dice no fumarás, pero sí hay un versículo bíblico que dice no matarás rapidito. ¿No? ¿Qué dice el mandamiento? No matarás. ¿El cigarrillo mata? Sí, mata despacio, pero mata. Así que si tú fumas y te estás matando, estás quebrantando la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mis hermanos y hermanas. Pero lo que más me aterró fue la respuesta a la segunda pregunta. Dice, y en cuanto a si Dios te va a mandar al infierno por fumar, dice que va, más rápido vas a llegar al cielo, porque más rápido te mueres. Dos herejías. Primero, que no hay que
salud, aunque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Elena G. de White dice que el cigarrillo, el tabaco, es un veneno lento e insidioso y que fumarlo es pecado. ¿Está diciendo ella algo que no está en la Biblia? No, en principio está en la Biblia. Ella sencillamente está ampliando el principio. ¿Me explico o no me explico? No añade nada que no esté ahí. Ahora escuchen bien. Hay otras iglesias que tienen profetas. Por ejemplo, los mormones. Y déjenme decir algo en cuanto a los mormones. Tienen muchas cosas que admirar. No su teología, porque tienen una teología antibíblica, pero es de admiración que ellos cuidan su salud, son misioneros y enfatizan mucho los valores de la familia. Así que lo que voy a decir, no estoy hablando de los mormones como personas, ni de esas cosas buenas que tienen. Voy a hablar del concepto que ellos tienen de su profeta, José Smith, porque quiero hacer el contraste con el concepto que tiene la iglesia adventista de Elena G. de White. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una visita de esos dos jóvenes mormones vestidos con camisa blanca y con una corbata oscura, andando en bicicleta? ¿Varios? Sí, varios de ustedes. Ojalá los hayan tratado bien. Ojalá no les hayan cerrado la puerta en la cara. Eso no es cristiano. Yo siempre los recibo con una sonrisa. Cuando saben que soy pastor adventista no vuelven. Pero los trato con respeto y con cariño, se lo merecen. Son hijos e hijas de Dios. Aquellos que han recibido una visita de un mormón, ¿qué es lo primero que ellos tratan de enseñarles? ¿Qué es lo primero que ellos quieren que ustedes acepten? Quieren que acepten la historia del libro de Mormón. Les cuentan la historia de las planchas de oro allá en Nueva York. Dicho sea de paso, la iglesia adventista se originó como a 3 millas de allí. Interesante, donde Hiram Edson tuvo su visión de Cristo entrando al lugar santísimo, fue ahí cerquita del Monte Cumorah. ¿Cómo se llama el lugar? El Monte Cumorah se llama, queda por allá por Rochester, en Upstate New York. Pero lo interesante es que lo primero que ellos quieren comprobar es que José Smith fue un verdadero profeta y que por lo tanto hay que aceptar el libro de Mormón. ¿Por qué quieren ellos que ustedes acepten el libro del Mormón? Les explico. Porque hay muchas doctrinas que ellos no pueden comprobar con la Biblia. Y por lo tanto, primero tienen que convencerlo a uno de que acepte esa otra fuente de autoridad para que entonces en sus estudios bíblicos puedan usar no solo la Biblia, sino también el libro de Mormón. Esa es la motivación. Con la iglesia adventista no pasa así. Si alguien va a estudiar la Biblia con usted, no le va a sacar y la hermana White dice en el conflicto de los hijos tal cosa y dice en el deseado de toda la gente tal cosa. No, van a estudiar pura Biblia. Y ya al final de los estudios bíblicos, si el instructor es un buen instructor, va a decir: oh, dicho sea de paso, tenemos en nuestro medio un profeta que amplía, esclarece, simplifica lo que hemos estudiado. Yo recuerdo una hermana, me permiten unos minuticos más, ¿verdad que sí? Que no siempre me tendréis con vosotros. Me acuerdo de una hermana, vive en Nueva York, su nombre es María Sánchez, y voy a cortar la historia porque el tiempo se ha ido. Una hermana pentecostal sincera, amante de Dios, celosa en su iglesia, una iglesia como de 700 miembros. Por providencia de Dios, la hermana María Sánchez, una adventista, le entregó un video de la serie Descubriendo Secretos de Génesis,
y el video era sobre la ley y sobre el sábado. Ahora, en esa serie, que tiene la original, que tiene 28 temas, yo no menciono sino hasta el tema número 28, que soy adventista. Y en el número 28 es que menciono el nombre de Elena G. de White. Antes de eso la gente ni sabe que soy adventista. Ella, según cuenta la historia, dice, me habían advertido que nunca hablara con un adventista, que nunca leyera un libro adventista, que nunca me acercara a un adventista, porque era una secta, un culto, un culto. Y ella dice, si yo hubiera sabido que este era adventista, cuando me lo entregan, se lo hubiera devuelto, ni siquiera lo hubiera visto, pero no sabía. Esa era la presentación 13 y 14. Le gustó tanto lo de la ley y el sábado que llamó a nuestra oficina en California. Dijo, alguien me entregó este video con 2 presentaciones, veo que hay 28, las quiero todas. ¿Cómo las consigo? Les explicamos. Las compro, se las enviamos. No sabíamos que nada de esto estaba pasando. Ella no se identificó cuando llamó, dijo que nada más las quería. Pues resulta que ella vio todas las presentaciones. Después de un par de meses llamó otra vez a la oficina y dijo, yo me llamo María Sánchez, hace 2 meses compré la serie Descubriendo los Secretos de Génesis. Dice, mire, yo estoy persuadida de que lo que yo he visto es la verdad y yo quiero visitar una iglesia adventista. ¿Dónde hay una iglesia adventista cerca de Poughkeepsie? El hermano que está parado ahí en la puerta se puede identificar con esto que estoy contando. Yo tuve una experiencia parecida a esta. Por todas partes en el mundo, donde quiera que yo voy, la serie Descubriendo los Secretos de Génesis y la nueva serie Descubriendo los Misterios de Génesis está causando un impacto increíble. Saben, yo les puedo contar historias si me permiten. En Guatemala estaba yendo rápidamente a tomar el avión y una señora me agarró por el brazo. Dice, usted es pastor Bohr, ¿verdad? Le dije, sí, claro que sí. Dice, yo soy pentecostal, no me pierdo un programa suyo en la televisión. En ese mismo viaje tomé un bus, una guagua. Y que habla puertorriqueño aquí también. Un camión para poder hablar con Natalia, para que Natalia entienda, ¿verdad? Tenía que viajar desde Panamá, la capital, hasta Chiriquí, David, que queda en el occidente de Panamá. Y llegué como a las 6 de la mañana. Esto fue hace como 1 año y medio. Y cuando llegué a la estación de bus y estaba esperando que sacaran la maleta, yo veía que este hombre estaba en el terminal y me estaba mirando así. Y yo digo, ¿será un atracador o qué? Lo primero uno piensa en lo negativo. Y de repente viene el señor y me dice, ¿usted es pastor Bohr, verdad? Sí, claro. Dice, mire, yo no soy adventista, pero yo no me pierdo un programa suyo en televisión. Dice, yo creo el sábado, yo creo que lo que usted enseña es la verdad. No era adventista. La ciudad de Medellín estaba de enfrente de un supermercado. Viene un individuo y me dice, ¿usted es el pastor Bohr? Me tocó así en el hombro, yo volteé, ¿usted es el pastor Bohr? Dice, sí, claro que sí. Dice, mire, a mí me encantan sus programas, yo soy catecista. Es decir, yo enseño catecismo a un montón de policías durante su break a mediodía. Dice, y yo el material que uso es el suyo. Unos días después estaba en un banco en la ciudad de Medellín y estaba con mi concuñado Norberto Carmona, casado con una hermana de mi esposa, esperándolo. Él estaba haciendo una cola larga, yo estaba leyendo el periódico. Viene un individuo bien vestido, con la esposa también bien elegante, me toca en el hombro y me dice, ¿usted es el pastor Bohr? Dije, sí, ¿cómo no? Dice, nosotros somos pastores evangélicos. Dice, y vemos su programa todos los días y lo usamos en nuestra iglesia. Mis hermanos y hermanas, qué cosa impresionante que ellos estén dispuestos a aceptar un material adventista. ¿Saben por qué? Porque es un material bíblico. Y cuenta María Sánchez la experiencia que cuando ella terminó, a los 2 meses de ver todos los videos, dijo, yo quiero conseguir una iglesia. Y llamé yo al pastor, en ese tiempo no me acuerdo cuál era el nombre del pastor, pero llamé, la volví a llamar a ella, le di la dirección de la iglesia. Siguiente sábado, ella y 7 pentecostales estaban en la iglesia adventista. Gloria a Dios. Y luego tuve el privilegio
y bautizar a 2 de ellos, a María y a Elías Miranda, otro individuo allá. Y saben, ella me contó la historia, me dice, pastor, yo me senté a ver esa serie de presentaciones, ni soñaba que era de la iglesia adventista. Dice, las vi toditas, llegué a la número 28, y entonces usted dice que es adventista. Y uso las palabras de él y dice, oh, I'm in trouble now. Dice, pero pastor, no podía negar la verdad bíblica. Tenía que aceptar la verdad. La desterraron de la iglesia, la han tratado de conseguir otra vez porque es directora de jóvenes, predica, hace obra misionera, es una mujer supremamente activa, aún predica en algunas iglesias pentecostales, donde la invitan. Ella aceptó la verdad no por Ellen G. de White, sino aceptó la verdad por lo que enseña la Biblia. Ahora escuchen bien. Ellen G. de White no fue perfecta. Ellen G. de White creció en su conocimiento. Por ejemplo, cuando ella recién Dios la llamó, ella dijo que en 1844 se había cerrado la puerta de la gracia para el mundo. Pero poco después, estudiando la Biblia y Dios avanzando su conocimiento, le dijo, no, la puerta de la gracia no se ha cerrado para el mundo, sino que la puerta de la gracia se cerró para aquellos que rechazaron el mensaje de la entrada de Cristo al lugar santísimo en 1844. Y ella en sus escritos al principio dice que la puerta se había cerrado, pero luego Dios la avanza en su conocimiento para ampliar un poco más ese concepto original que ella tenía. Y usted dice, entonces no puede ser profeta. Entonces Juan el Bautista tampoco puede ser profeta, porque la pasó lo mismo, creció en su conocimiento. Es injusto leer lo que la hermana White escribió primero y no tomar en cuenta la luz que Dios le siguió revelando en el transcurso del tiempo. Y algunos la critican por tonterías. Por ejemplo, la hermana White una vez tuvo una visión de un hospital donde el doctor, que era el doctor Kellogg, estaba cobrando una cantidad exorbitante a un paciente, porque le cobraba a los ricos mucho para entonces tratar gratis a los pobres, estilo Robin Hood, ¿verdad? Y la hermana White tuvo una visión. Dios la llevó en visión al closet y estaba escuchando la conversación de Kellogg, y un paciente está diciendo, eso es mucha plata, es exorbitante lo que está cobrando. Y entonces la hermana White escribió en su testimonio que había sido transportada a un hospital que tenía 38 cuartos. Y alguien le escribió a la hermana White y le dijo, yo no creo ya que usted es más profeta, porque ese hospital no tiene 38 sino 40. ¿Y acaso uno de los evangelistas no dice que había un endemoniado y el otro dice que había 2? Si van a perder la salvación por un detallito así, están en problemas. Son detalles sin consecuencia. Dios al profeta no le mostraba, no te olvides de decir que hay 40 cuartos. No, lo importante era el mensaje, la conversación que se estaba llevando allí. Y ese es el tipo de críticas que lanzan contra Ellen G. de White. Todo tiene su explicación, pero como la gente traga entero, la gente busca en el internet y no, esta mujer era falso profeta. Investiguen por ustedes mismos. Quiero terminar leyendo 2 citas de la sierva de Dios. Primero está Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, y también la página 55. Dice, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. El último, y no se traduce perfectamente porque la hermana White dice the very last, el ultimísimo, dice, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. No dice deshacerse de, sino anular el efecto del Espíritu de profecía.
Mensajes Selectos, tomo 1, 54 y 55. Dice ella: sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Lo está haciendo ahora. Nos hacemos los locos, con la hermana Juan habla de la música, cerramos los oídos, a pesar de que explícitamente habla del uso de tambores y usa y el ritmo y baile y todas esas cosas, como que si eso era para la época de ella. Habla de no tomar café ni beber Coca-Cola. Eso era para esa época. Habla de no ir al teatro, que en ese tiempo era en vivo, ahora en el cine. Decían: no, la hermana Juan era zanahoria. Está viviendo en la época de los dinosaurios. La hermana Juan dice que debemos de dejar de comer carne, debemos ser vegetarianos, como dice en Génesis 1. Y nos rebelamos contra el testimonio de Dios en la iglesia. Y muchas veces son los teólogos y los propios ministros de la iglesia. No digo esto porque me voy a salir de la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios, la iglesia remanente. De que se está atacando al espíritu, pero sí, pero todavía es la iglesia de Dios y debemos apoyarla y debemos hablar. Última cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Dice la sierva de Dios: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora explica por qué es que va a perturbar la fe. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Donde no hay visión, el pueblo se disipa. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es tiempo de sacudirle el polvo a los libros rojos. La mayoría de los libros que ella escribió se publican en pasta roja. Y es tiempo de sacarlos y leerlos y obedecer la luz que Dios ha dado a través de este precioso don a la iglesia. Y hay de aquel que lo rechaza, aquella persona que lo echa a un lado despectivamente, porque así han hecho siempre con todos los profetas de Dios. Termino con esta ilustración. Fui en el país de Venezuela, fui a visitar la casa de un anciano de una iglesia. Y cuando entré a la casa, él dijo: pastor, venga, quiero mostrarle algo. Y me llevó a su biblioteca. Allá en la biblioteca tenía una colección como de 37 libros rojos, todos en su papel celofán. Y me dijo: pastor, los tengo todos. Y miré y dije: sí, los tiene todos, pero están con el papel celofán. Dice: ay no, si es que le quito el celofán se dañan. Mire, hermano, ¿de qué le sirven todos esos libros rojos ahí con el celofán? Quítele el celofán, ábralos, léalos, practíquelos, y la vida suya y de su iglesia será diferente. Les aseguro que ese es el caso, mis hermanos y hermanas, que si hacemos caso a la voz profética de Dios, nuestras iglesias serán distintas. Respetaremos la distinción entre lo santo y lo profano. Adoraremos a Dios como dice Dios. Comeremos como dice Dios. Vestiremos como dice Dios. Diezmaremos como dice Dios. Guardaremos el sábado como dice Dios. Y habrá un gran reavivamiento y reforma en la iglesia. Es mi oración de que sea así. Claro, ¿y ustedes también? ¿Quieren colocarse de pie? Ese es el deseo. Como representante de sus iglesias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Oremos, Padre. Te damos gracias por este precioso don que has dado a tu iglesia. No como una nueva luz, sino como una luz menor para llevar a la luz mayor. Padre, perdónanos por haber ignorado este don, por haber rechazado este don. Te ruego, Señor, que inspires a cada persona aquí para que abran estos libros, los lean, que podamos practicar los principios que descubrimos. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te pido, Señor, que escuches esta oración, porque te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.